Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la conferencia programada para el día de hoy. Mi nombre es Andrea Cáceres, soy directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad y en nombre del observatorio es un gusto contar con su presencia en esta tan importante conferencia organizada gracias a la alianza concretada con The Property Right Alliance. The Property Right Alliance es una organización de investigación y promoción dedicada a la protección de la innovación, siendo un líder internacional en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de propiedad física en todo el mundo por parte de las personas. La publicación insigne de The Property Right Alliance es el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, la única herramienta que detalla por completo a determinar el estado de derecho de propiedad en la mayor parte de los países del mundo. En los últimos 5 años, la calificación de Guatemala ha caído más de 20 lugares en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, en detrimento de la certeza jurídica, la competitividad, el desarrollo económico y social de los guatemaltecos. Hoy tenemos el privilegio de analizar el índice de la mano de quienes están detrás de su elaboración, en esta conferencia organizada por el Observatorio de Derechos de Propiedad con colaboración de The Property Right Alliance. Hoy nos acompaña Lorenzo Montanari, quien es vicepresidente de Asuntos Internacionales de American for Tax Reform y director ejecutivo de The Property Right Alliance. Ha organizado talleres de formación en Europa, América Latina y Sudeste Asiático. En Property Right Alliance está a cargo de publicar el Índice Internacional de Derechos de Propiedad y anteriormente Lorenzo trabajó para una firma de asuntos públicos y para el Departamento Internacional de George Washington University en Washington, D.C., así como analista político y observador electoral en América Latina. Lorenzo tiene una licenciatura en Ciencias Políticas, una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y una maestría en Gestión Política de la Universidad de George Washington. Colabora con Forbes y es cofundador del Instituto Mercatus, miembro de la Junta Directiva de la Revista Conservadora Europea y del patronato de la International Freedom Education Foundation. Asimismo, nos acompaña Sari Levicarciente, quien es economista venezolana con experiencia en macroeconomía financiera. Posee un doctorado en estudios de desarrollo, maestría en economía internacional y especialización en ciencias administrativas. Es presidenta de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, donde fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ganó la beca Fulbright para investigación en el Centro de Estudios de Polímeros de la Universidad de Boston y fue investigadora visitante del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. Es responsable del cálculo y del análisis del Índice Internacional de Derechos de Propiedad desarrollado por The Property Right Alliance y participa en el Instituto Internacional de Estudios Económicos y Sociales Avanzados en Italia, la revista Perfil de Coyuntura Económica de Colombia, la revista La Finanza en Italia, Anales Americanistas en España, Se dice Libertad en Venezuela. Se desempeña como consultor empresarial y posee diversas publicaciones y ha sido ponente en diversas reuniones académicas y profesionales. Los dejo con tan excelentes panelistas. Espero que disfruten de esta conferencia. Gracias. Adelante, Lorenzo, puedes iniciar. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Andreas, José, por la invitación. De verdad que es un gran honor para nosotros tener la oportunidad de presentar el nuevo índice de los derechos de propiedad que acabamos de lanzar hace 2 meses. Bueno, esta es la segunda vez que la presento en Guatemala. Esta versión online, la primera, tuve el placer y el honor de participar al Foro del Capitalismo en 2018, donde nos conocimos en la Francisco Marroquín. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, voy un poco a enfocar, a explicar un poco el entorno de lo que hacemos, el valor de la propiedad intelectual. La Alianza de los Derechos de Propiedad se fundó en 2005
con el objetivo fundamental de promover alrededor del mundo la defensa de la propiedad física, propiedad intelectual y también, algo muy importante, el Estado de Derecho. Nació gracias a la amistad y al partenariato con el economista Hernando de Soto, que en los últimos 30 años se desplegó como uno de los mejores promotores de la defensa del derecho de propiedad y la economía del desarrollo. Gracias a esta alianza hemos desarrollado la Hernando de Soto Fellowship, con la cual cada año publicamos el índice internacional de los derechos de propiedad. Tenemos también otro índice, aprovecho también para que nuestro participante lo pueden utilizar también sobre el comercio, sobre las patentes y las marcas, y también un índice sobre los impuestos. Pero hoy nos vamos a enfocar sobre el índice internacional de los derechos de propiedad. Nuestro trabajo principal es de armar campañas en la promoción de la propiedad física e intelectual, campañas, conferencias y algo que nos contradistingue mucho es también desarrollar alianzas alrededor del mundo. Y voy a explicar un poco más en la próxima lámina también cómo se estructura nuestro network. Algo que nos enfocamos mucho también en cuando hay la posibilidad de desarrollar y facilitar la creación de think tank, organizaciones que pueden en los diferentes países promover la cultura del libre mercado, de los derechos de propiedad y de la competición y de la innovación. Quiero siempre empezar con lo que creo que es la narrativa principal de la Alianza de los Derechos de Propiedad, y sobre todo en este tipo de asuntos, que los derechos de propiedad son derechos humanos. Creo que el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948 de las Naciones Unidas explica muy bien la importancia del papel jugado por los derechos de propiedad. Y quiero leerlo porque creo que es muy importante. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Creo que este artículo 17 es el artículo más antisocialista que hay en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es uno de los fundamentales de nuestro índice. Y también el artículo 27 más se enfoca en la propiedad intelectual, en la defensa de los descubrimientos científicos literarios de los artistas. Y también los derechos de propiedad son también la herramienta que aseguran la libertad para todos. Esto quiero, con la palabra del premio Nobel economista Frederick von Hayek, que nos recuerda que lo que nuestra generación ha olvidado es que el sistema de propiedad privada es la garantía más importante para la libertad. Hay tres preguntas esenciales detrás de nuestro índice. ¿Cómo sería un mundo sin derecho de propiedad? ¿Cómo pueden los países construir, fortalecer su derecho de propiedad e impulsar su economía sin un ambiente legal y político que sea justo y transparente? Y la tercera es cómo podría una compañía o un emprendedor defender su marca y derecho de autor sin un sistema consolidado de propiedad intelectual. L'índice intentamos a responder, a contestar a estas tres preguntas principales. Y gracias al trabajo de nuestra economista, profesor Salvi Calciente, el índice se volvió a ser una herramienta internacional sobre este tipo de asuntos. Empezamos un poco con una historia. La primera edición fue en 2007, en colaboración con Hernando de Soto. Desde 2015 estamos trabajando con la profesora Salvi Calciente, que es la Hernando de Soto Fellowship también desde el 2021. Y el índice mira a 10 categorías que la profesora va a explicar más adelante. Tenemos una alianza de 125 think tank alrededor de 72 países. Esta es la gran fuerza de la Alianza de los Derechos de Propiedad cuando hay que hacer campañas educativas en términos de la defensa de la innovación, explicar y promover nuestro índice y para que la política pública pueda mejorar.
Cada año tenemos diferentes casos estudios. Este año tuvimos la posibilidad con nuestro partner de publicar el caso estudio sobre la propiedad intelectual en Brasil, Argentina, en Uruguay, sobre la tasación sobre la propiedad física en Italia, la propiedad, derecho de propiedad en España, y también con el economista Alejandro Schafren, un caso estudio sobre la Escuela de Salamanca y el derecho de propiedad. Este año logramos analizar 129 países. Y quiero recordar que también nuestro índice en el último 8 años está utilizado por el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y también revistas internacionales como Forbes, The Economist y Financial Times. Tenemos el honor, el placer cada año de tener una introducción de parte de Hernando de Soto, con lo cual estamos trabajando muchísimos años sobre este tipo de asuntos. Y lo que Hernando de Soto nos recuerda es que las correlaciones del IPRI, del índice, brindan informaciones valiosas sobre una amplia gama de componentes como la producción, la inversión, la capacidad de innovación, la práctica de conectividad, el entorno ilícito y la libertad económica. Y esta correlación ilustran aún más la interconexión de los derechos de propiedad con todos los aspectos de la sociedad y del ser humano. Esto puedo también no mencionarlo, ya que tú, Andrea, explicaste súper bien el currículum de Sally Levy. Este es nuestro network, desde Afganistán hasta todos los países de América Latina, Asia, Europa y algunos países en África. Este es un network con el cual trabajamos cada año. Esta es un poco la estructura de nuestro network, muchísimo think tank en América Latina, y vamos a tener el placer de incorporar el Observatorio de los Derechos de Propiedad de Guatemala, de ustedes, por la próxima edición del índice. Y muchos think tank en Europa, en el Asia. Bueno, estos son los casos de estudio, como estaba explicando antes, y lo que quiero un poco enfocar antes de terminar es un poco el papel jugado nell'economia del conocimiento de la propiedad intelectual. ¿Y por qué digo esto? Porque los derechos de propiedad son libertad más conocimiento económicos. Algunos datos muy sencillos, pero que dan la idea muy clara de cómo cada país debería invertir y proteger la propiedad intelectual. La industria basada en la propiedad intelectual emplea en Estados Unidos el 30% de la fuerza laboral y el 38% de la fuerza laboral en la Unión Europea. Es decir, produce como 127 millones de trabajadores. Emplea 127 millones de personas. Este puesto de trabajo genera el 40% del Producto Bruto Interno, y en ambas economías, Estados Unidos y Europa, paga un sueldo que es el 46% más alto de los demás en el mercado. En países con mecanismo débil para promover la propiedad intelectual se crece menos económicamente. Otro dato desde la Oficina de la Patente de la Unión Europea: el 45% del Producto Bruto Interno de la Unión Europea es producido gracias a la propiedad intelectual, donde el trademark juega un papel muy importante. Solo para terminar, ¿qué es lo que estaba mencionando antes en las primeras preguntas principales? ¿Qué es una marca? Es un signo, según la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la cual colaboramos cada año y celebramos juntos cada año, el abril 26, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de la otra. La marca son derechos de propiedad intelectual protegidos. Algunos datos. En el top 10 de marcas globales de la Interbrand Index hay un valor combinado de casi 432 billones de dólares, con una capitalización de mercado de 1.7 trillones de dólares. Este es un dato que tiene que, a todos los políticos que quieren desarrollar política para la innovación en sus países, tiene que tener en cuenta. En el listado Amazon, Apple, Google, Microsoft, AT&T, la mayoría son
empresas americanas, porque en Estados Unidos todavía hay un environment, un ambiente, un entorno legal que favorece la protección de la innovación y de la propiedad intelectual. Y para terminar, quiero enfocarme también sobre por qué es importante para evitar productos falsificados. Un reporte reciente de la OECD y de la Oficina de la Unión Europea, la patente, muestran que el comercio internacional de falsificaciones está aumentando desde un 2.5 a un 3.3% del comercio global, es decir, desde 461 billones de dólares a 509 billones anuales. Esto significa la producción de productos peligrosos, puede ser celulares, puede ser airbag falso que no funciona, puede ser maquillaje y puede ser hasta los medicamentos. Entonces, para terminar un poco con un medio chiste, ma es verdad, ¿qué es que nos va a salvar la vida? ¿Superman o Specialman? Es decir, para terminar, entonces, creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Necesitamos más marcas, menos Marx. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por tu exposición. Vamos a seguir con Sari. Vale, aquí les voy compartiendo mientras los saludo y agradeciendo de verdad al Observatorio de Derechos de Propiedad de Guatemala por esta invitación. Yo quisiera de verdad un saludo muy cordial tanto a Fernando como a Andrea, porque han sido muy gentiles en todo el proceso de esta invitación que nos han hecho, y de verdad que estoy muy contenta de compartir con ustedes los detalles muy particulares, que es lo que me va a tocar un poquito a mí explicarles, de cómo hacemos la medición y qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es la información que se recoge en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, el cual lanzamos anualmente. Y antes de entrar en detalle, nuevamente yo también quisiera remarcar la importancia que tienen los derechos de propiedad, porque no solamente son esenciales, como ya ha dicho Lorenzo, para, digamos, es parte de los derechos humanos, son indispensables para la libertad, pero además se convierten en una variable fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Y si eso fuera poco, hemos observado que también son una defensa muy particular a los sistemas autoritarios, a las tentaciones autoritarias, porque liberan al individuo de la coacción al contar él con su libertad y su propiedad. Y entonces insistir en este punto me parece muy importante, porque favorecer y fortalecer, generar un entorno robusto de derechos de propiedad va mucho más allá en sus efectos de lo que puede significar la propiedad de bienes materiales. Estamos hablando de principios de apropiación de libertad individual y que obviamente promueven un escenario virtuoso, un círculo virtuoso que apunta al desarrollo del individuo y de su sociedad. Y si eso fuera poco, como ya ha señalado en la última parte de su exposición Lorenzo, en esta sociedad del siglo XXI, todo lo que representa la sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial, donde el fomento del individuo, su capacidad creativa, su innovación, se concreta gracias a esa libertad de crear y generarle incentivos para su creación, pues los derechos de propiedad no solamente siguen siendo importantes, sino que se fortalecen aún más, y así lo veremos inclusive cuando nos demos cuenta que para una economía colaborativa, la sharing economy, la economía compartida en la que hoy vivimos, es tan importante. Entonces, efectivamente, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad fue concebido con la finalidad de servir de barómetro que nos permita la evolución en el tiempo y comparativo tanto con otros países del globo sobre el estado de los derechos de propiedad. Y para ello
se hicieron una cantidad de estudios y se revisó toda la, digamos, literatura existente sobre el tema, y a partir de ahí se desarrolló el concepto y la operacionalización del indicador, del índice en particular. Y él está constituido a partir de 3 componentes. Uno que recoge todas las variables del ambiente político y legal, donde destaca la independencia judicial, el Estado de Derecho, la estabilidad política y el control de la corrupción. Obviamente esto se convierte en el sustento, el sustrato, las bases que tendrán mucho impacto en los 2 tipos de propiedad, sea la propiedad física, sea la propiedad intelectual, que son los otros 2 componentes. Específicamente, el componente de propiedad física recoge la apreciación que los ciudadanos tienen sobre la protección que tienen los activos físicos en su país, qué tan rápido y qué tan eficiente se puede registrar la propiedad, y por supuesto la capacidad de financiarse, porque si tú no eres propietario, puedes a través de un crédito, por ejemplo, lograr ser, digamos, adquirir algún activo. Y en el plano de la propiedad intelectual, los componentes de este subíndice es justamente también una valoración subjetiva de los ciudadanos de cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual en su país y cómo son la protección a las patentes, a los derechos de autor y a las marcas. Entonces, estos 3 componentes van a tener el mismo peso, es decir, sacamos un promedio simple de estos 3 componentes que recoge todas estas 11 variables, y luego se escala, digamos, en un rango de 0 a 10 creciente. Lo que sí ustedes observarán que se dijo que nosotros tenemos en este año 129 países, pero no tenemos más porque simple y llanamente hay algunos países que tienen, digamos, le falta alguna data. Es decir, para que el índice sea robusto, se exige que el 60% de las variables de cada componente esté presente. El país que lamentablemente le falte, digamos, esa información, pues no puede ser incorporado. Insisto en esto porque no hay ningún sesgo en la escogencia de los países que entran en el índice cada año, sino es únicamente a partir de la existencia de data suficiente. Y bueno, aquí tienen este mapa de colores donde los países que están en azul tienen una mejor puntuación, mientras que los que están en rojo la tienen mucho más baja y ven el degradé. Y en promedio, a nivel mundial, en la escala de 0 a 10, el promedio del indicador este año alcanzó 5.6. Y de sus componentes nos damos cuenta que justamente el más bajo es ese sustrato del entorno de estabilidad política, y seguido por la protección a los derechos de propiedad intelectual. El más fuerte es el de la propiedad, la protección a los derechos de propiedad física. Si los organizamos los países, todos estos 129 países por quintiles, nos damos cuenta que el cuarto y quinto quintil tienen prácticamente el 50% de los países, mientras que los 3 primeros tienen la otra mitad. Esta es una primera pista donde nos damos cuenta que hay que hacer mucho esfuerzo todavía a nivel mundial, porque definitivamente hay que llevar a estos países que están en los primeros quintiles a que logren sus niveles más elevados. Y yendo en detalle un poquito, digamos, cómo se comportan los grupos de países, yo le he puesto aquí dos muestras. Los que están, los países líderes, los primeros 15, y aquellos que están en el extremo contrario de la distribución. Cuando nos damos, bueno, para empezar este año,
El país líder en el indicador es Suiza, seguido por Singapur, Nueva Zelanda, Finlandia, Luxemburgo, Estados Unidos, Holanda, Noruega, y así sucesivamente hasta llegar al país 15, que es el Reino Unido. ¿Qué nos damos cuenta en estos 15 países? Pues fíjense que llevamos ya 4 años que siempre son los mismos países los que se encuentran en los mejores lugares. Pueden en algunos casos hemos tenido a Finlandia liderando el indicador, en otros casos Nueva Zelanda, dependiendo también del subíndice, los países se mueven. Pero cuando ya los países alcanzan cierto nivel, tienden a permanecer en los niveles más elevados. Por el contrario, cuando vemos el otro extremo de la distribución, nos encontramos a Haití, Venezuela, la República del Yemen, Angola, Bangladesh, Congo, Nigeria, Bolivia, como algunos de los países que lamentablemente están en los niveles más bajos. Y si comparamos específicamente los subíndices, nos damos cuenta que los países líderes, la estabilidad del entorno político y legal es una de las variables más firmes, mientras que los países que están en los niveles más bajos del indicador es justamente lo que tienen más débil. Este es un segundo elemento que se extrae de la investigación, destacando cómo ese ambiente de estabilidad, justicia y Estado de Derecho y control de la corrupción representan un piso de solidez que permite naturalmente el respeto a los derechos de propiedad, cualquiera que sea su naturaleza, pero además la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Hicimos agrupaciones digamos, de mediciones agregadas por regiones, y aquí vemos por el caso de América Central y el Caribe, que tiene valores similares a Suramérica, digamos, supera levemente a los africanos, pero en realidad, en términos generales, está bastante por debajo de la media. También hicimos agregaciones a partir de la clasificación por desarrollo que realiza el Fondo Monetario o por ingreso, tal y como la realiza el Banco Mundial. Vale la pena destacar que cuando revisamos la distribución, tanto en el índice como en los subcomponentes, y lo comparamos con los niveles de ingreso, nos damos cuenta que tienen distribuciones equivalentes. Es decir, los países de más altos ingresos son aquellos que tienen a su vez los mayores niveles de protección a la propiedad. Pero no solamente ocurre en el agregado, sino también ocurre, como les decía, en los subíndices de nuestro indicador. También hicimos estos cálculos para los acuerdos de integración, los grupos, los países que a partir de los acuerdos de integración. Y esto lo hicimos por dos razones. En primer lugar, porque muchas veces las iniciativas que encuentran barreras dentro de las naciones para avanzarse, si logran digamos, la aceptación en ciertos acuerdos multinacionales, es más fácil que los países logren hacer algunas transformaciones. Pero simultáneamente, si tú, por ejemplo, estás en un mercado común y tú quieres atraer la inversión y tú estás muy por debajo de las características de tus vecinos, pues definitivamente quizá la atracción de inversión en tu caso no pueda ser tan elevada. Entonces eso te ayuda a evaluarte no solo como país, no solo frente al globo internacional, sino a esos grupos de países con los que normalmente tú tienes acuerdos y relaciones de diverso tipo de forma continua. Hemos hablado siempre de la importancia que tienen los derechos de propiedad para las personas. Sin embargo, como ustedes me han escuchado hablar, nuestra unidad de análisis son los países. Y naturalmente hay países con hay países densamente poblados y otros con muy poca población. Entonces, tomando en cuenta esto, quisimos ponderar nuestro indicador por población. Y cuando se pondera por población, el indicador nos baja de 5.6 a 5.56. Y esto es así porque si ustedes
perdonen. Si ustedes se fijan, prácticamente 66 países que representan casi el 70% de la población mundial están en niveles medios y medios bajos. Entonces es natural que cuando lo ponderemos por población, ese nivel nos baja, y justamente es en estos niveles que podríamos decir que realmente los ciudadanos del mundo tienen este segundo promedio ponderado de derechos de propiedad de los que pueden disfrutar. Quise resumirles una cantidad de información. Cada uno de los globitos que ustedes ven acá representa un país, y los colores representan la región geográfica a la que pertenecen. Los países de la región latinoamericana y del Caribe están en verde, y por ejemplo aquí tienen en amarillo las asiáticas. El tamaño del globito es la población. Entonces se darán cuenta que aquí está China, aquí está India, aquí los Estados Unidos, etc. Aquí les indico el nivel que tienen en el índice, y aquí abajo si han mejorado, si permanecen igual o lamentablemente hubiesen deteriorado su población. Como ya dijeron anteriormente, lo dijo Andreina, Guatemala lamentablemente bajó este año en su calificación. Obviamente es un país de pequeña población, es un país pequeño, lo ven en color verde porque está en Latinoamérica, y está está por debajo de la media global en su valoración del índice. Y otro elemento que quisimos considerar es la igualdad de género, porque una cosa es que en promedio un país tenga un nivel, pero lo importante es que todos sus ciudadanos tengan la misma cantidad de derechos, y para ello consideramos la igualdad de género y nos apoyamos en la base de datos que levanta la OECD justamente sobre equidad de género. Tomamos 10 variables de esos indicadores y lo convertimos en un elemento a ponderar frente a nuestro indicador. Nuevamente, cuando vemos los percentiles, aunque no siempre son los mismos países los que están en cada uno de ellos cuando lo comparamos con lo del índice de propiedad, pero igualmente nos damos cuenta que los dos últimos quintiles tienen más del 50% del número de países a nivel mundial. En el caso de la equidad de género, pues sí hay elementos culturales que tienen un elemento adicional que podemos sumar a la valoración que hacemos de los derechos de propiedad. Lamentablemente este año vimos un retroceso en todas las regiones en lo que a igualdad de género se refiere, siendo África y Asia los países que se deterioraron en esta condición más profundamente. Y este año consideramos también, dada la voracidad fiscal que hemos observado a nivel global, el impacto que tienen los impuestos en los derechos de propiedad. Y para ello utilizamos únicamente los países de la OECD en esta ocasión, y sacamos una medición que nos dijera, digamos, el impacto que tiene este aspecto impositivo sobre nuestros derechos. Curiosamente, observamos que lo que son países como Estonia, Lituania, Eslovaquia, Chequia y Austria son los países con menor peso o impacto negativo frente a la propiedad. Estamos hablando de un 0.6.2%, mientras que en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Corea e Israel, todos superan el 10%, llegando en Gran Bretaña a ser 12.4%. Todos estos elementos los hemos valorado porque, como decíamos al comienzo, lo que a nosotros nos interesa es las condiciones de vida de las personas. Entonces, es importante saber si estas mediciones que estamos haciendo realmente tienen un correlato en esos elementos que miden calidad de vida. Y para eso levantamos unos 12 indicadores, cada año levantamos unas mediciones distintas, y en este caso los agrupamos en 3 tipos. Unos indicadores asociados al ambiente socioeconómico, otro al ambiente institucional
y otro lo que hemos llamado el ambiente emergente, que tiene que ver con todas esas tendencias que vemos crecer e imponerse en el siglo XXI. Para el ambiente socioeconómico tomamos en cuenta la producción per cápita, la cual también ponderamos por Gini, tomando en cuenta ese diferencial de distribución del producto, la formación bruta de capital fijo a nivel per cápita como un proxy de lo que es la inversión doméstica, un índice de pobreza multidimensional y un índice de competitividad global. Dentro de los aspectos institucionales, lo que tiene que ver con la libertad económica, y para eso nos apoyamos en el índice del Fraser, el ambiente de ilicitud que puede haber, y para eso nos apoyamos en el índice global de ilicitud, y el índice de corrupción de Transparencia Internacional, que no es una variable exactamente igual a la que nosotros utilizamos dentro de los cálculos. Y para el ambiente emergente que hemos llamado, lo que tiene que ver con biotecnología, innovación, capacidad de absorber todo lo que tiene que ver con esta sociedad digital y en red, y elementos de la economía compartida. Cuando vemos los resultados nos damos cuenta que el índice tiene altísimas correlaciones con todas estas variables de las cuales hemos hablado, destacando tanto lo que tiene que ver con innovación en biotecnología, digamos la capacidad de absorber todas las ventajas que nos ofrece la red, la competitividad, no es baja en inversión, pero no es tan elevada como con producción, y entonces estamos viendo definitivamente que lo que estamos mostrando aquí es cómo se va generando ese ecosistema virtuoso y cómo la propiedad privada se convierte en un elemento fundamental, un acicate para fortalecer todas estas dinámicas tan indispensables para potenciar nuestras naciones y sobre todo al ciudadano. Finalmente, y para, digamos, dejar a la data que hable por sí sola, hicimos un análisis de clúster que, como ustedes saben, agrupa en función de similitudes. Y bueno, cuando ustedes ven el mapa resultante, es bastante similar a la distribución que de por sí ofrece nuestro indicador, pero además este análisis nos permite identificar detalles muy particulares. A mí personalmente me parece muy importante revisar aquellos países que están en los bordes de dos clústeres, porque son esos países que con un pequeño esfuerzo pueden dar un salto al frente. Y eso es definitivamente importante. Por cierto, que aquí pueden ver el caso de Guatemala, se encuentra dentro del clúster central. Pero además, los clústeres nos hemos dado cuenta que no solamente organizan a los países por la variable del índice de propiedad, sino que cuando analizamos estos clústeres, nos damos cuenta que en este clúster están los países con más altos ingresos, donde están las economías, donde están los países más desarrollados. Por el contrario, en el clúster bajo tenemos a los países de bajos ingresos, que realmente destacan la mayoría de los países del África subsahariana y algunos de América Latina, y están algunos acuerdos propios de nuestras regiones. Obviamente es el clúster número 2 el que mayor población recoge, porque aquí tenemos a los gigantes de la población, a China y a la India, e inclusive a Indonesia. Entonces, cada clúster resultante de este análisis nos dice no solamente cómo el país está asociado en función de sus derechos de propiedad, sino que además nos habla de cómo los derechos de propiedad definen condiciones en las sociedades y marcan estructura que la vamos a ver reflejada a lo largo de todas las aristas que hemos estado revisando en términos generales, y por ello es que decimos que son un elemento fundamental a la hora de fomentar el desarrollo social.
Bueno, simplemente aquí recojo un poco de esas conclusiones que ya les he estado conversando, pero sobre todo quiero insistir en la validez del instituto, dado que hemos observado cómo a lo largo del tiempo se mantiene como un instrumento válido para evaluar ese desempeño de las naciones y la calidad de vida que cada una de ellas ofrece a sus ciudadanos. Quise terminar esta conversación sin comentarle un poquito también yo sobre los datos de Guatemala. El puntaje de Guatemala este año es de 4.7, efectivamente cayó 0.25 con respecto al año anterior, está posicionado en el puesto 95 de 129 y a nivel regional en el puesto 14 de 21 países que constituyen los países de América Latina y el Caribe incluidos en la muestra. Lamentablemente, cuando vemos los tres componentes, observamos que en los tres el país se retrajo. Y eso es un elemento que esto, como yo siempre digo, esto no es que estamos calificando países. Lo que nosotros estamos dando es pistas a los hacedores de políticas públicas, a las organizaciones no gubernamentales y en términos generales al ciudadano, de aquellos elementos en los que tenemos o sugerimos prestar mayor atención para atender estas debilidades. Si nosotros viéramos a Guatemala en una gráfica de Maya, pues veríamos este comportamiento. No es que, por cierto, no es que marcas tenga 0, es que la variable no está presente, no fue incorporado por alguna razón en el índice de trademarks, entonces no tuvimos el puntaje para esa variable. Pero como ven, como era una sola variable de todas las requeridas, el país permanece incluida en la medición de este año. También tienen el desempeño histórico de Guatemala, así como del mundo. Ven que siempre hay un diferencial entre el promedio mundial que se ha ido manteniendo. Hubo una mejora importante hasta el 2009. Luego también tuvo una inclinación positiva en general, llamémosle hasta el 2007. Y bueno, esa mejora lamentablemente se ha estancado y ahora se ha debilitado un poquito. Pero bueno, como digo, los datos son para tomar medidas y prestar atención a las debilidades que a veces conseguimos. Si comparamos a Guatemala con respecto a los países de América Central y del Caribe, está un poquito por debajo del promedio de la región. Lo mismo si lo comparamos con lo que llamaríamos con la clasificación que realiza el Fondo Monetario y la clasificación que también hace el Banco Mundial dentro de los países de altos medios ingresos. Si lo comparamos con los promedios de los agregados de los acuerdos de integración en los que participa, que son el Parlacen y el Mercado Común Centroamericano, nos damos cuenta que, bueno, en términos generales está muy a nivel, un poquito por debajo en el caso del índice en términos agregados, un poquito por debajo en el ambiente político y legal y en los derechos de propiedad intelectual, no así en la protección a los derechos de propiedad física. En fin, ya para terminar, no quisiera dejar de invitarlos a que visiten nuestra página web. Tanto el reporte como la información estadística está disponible completa, la base de datos histórica completa desde el 2007. Nuestro interés es que hagan suya la información, la utilicen, sea para sus investigaciones, análisis y por supuesto para fomentar el desarrollo de un sistema robusto de derechos de propiedad en su país, que estoy segura que generará un gran beneficio a sus ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ari, por tu excelente exposición. Tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿qué aspectos son los que más afectan a Guatemala para estar en el último quintil de países? ¿Respondo yo? Sí, o Lorenzo, quien guste.
Lorenzo, si quiere, para que cambiemos un ratito de micrófono. Creo que uno de los datos que afecta mucho a los países latinoamericanos, como Guatemala, es la falta de la componente primera de la parte legal y política es muy débil. Quiero decir esto porque la segunda componente del índice, como la tercera, es una consecuencia de la primera. Es decir, si Guatemala se queda en un lugar bastante bajo en comparado en la región, y porque tiene una parte legal y política con un puntejo que es 3.4, comparado, por ejemplo, a Chile, que es el país latinoamericano primero en la región, que tiene un 6.59. Y lo mismo es una componente de la parte legal y la parte judicial, de la independencia judicial. Esto es decir, Chile tiene 6.6, Guatemala 3.4. Hay que fortalecer el entorno legal y político del país como Guatemala, como todos los países, para que Guatemala pueda empezar a subir en el ranking. Si no, porque se puede aprobar la mejor ley que hay en la defensa de los derechos de propiedad y propiedad intelectual, pero si no hay un entorno legal y político, no hay una independencia judicial, no hay un Estado de Derecho fuerte y no hay un control de corrupción, no se puede implementar ninguna ley. Así que como mi primera recomendación, yo empezaría como político a enfocarme en reformas que se refiere a la primera parte del índice. Y totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Lorenzo. Y hay otra variable que también lamentablemente los resultados son bastante bajos y tiene que ver con la protección a los derechos de propiedad. Realmente la piratería se observa que es elevada y eso tampoco estimula que en el país pues se generen elementos de calidad y de fortaleza productiva. Entonces, justamente eso obviamente está muy ligado a lo que decía anteriormente Lorenzo, que tiene que ver con la calidad de la justicia, la independencia judicial, el Estado de Derecho y, por supuesto, el control de la corrupción. Gracias a ambos. Tenemos otra pregunta que va relacionada. Si tuvieran la oportunidad de darle recomendaciones de política pública al gobierno de Guatemala, ¿qué recomendaciones les darían? Bueno, un poco me repito lo que estaba diciendo antes. Yo, si tengo que decir de dónde empezar, yo empezaría con la reforma de la justicia. Y de consecuencia se puede mejorar el Estado de Derecho, se puede luchar mucho más sobre la corrupción. Después, claramente, como estaba diciendo Sari, la componente, la segunda de la propiedad física es importante, es una consecuencia, por ejemplo, el registro de propiedad. Si no hay un fuerte registro de propiedad, la falta del desarrollo económico se nota. En este caso, Guatemala, y esto está en el promedio mundial, tiene un puntaje bastante alto en el registro de propiedad. Esto es un punto a favor de Guatemala, donde hay que empezar. Porque, para decir, Chile tiene un puntaje de 9.074, Guatemala tiene un puntaje de 9.201 está en el promedio mundial, porque muchos de los países que también tienen un puntaje bastante bajo o débil en nuestro índice, en el registro de propiedad, en este sentido, este sector, la reforma se implementaron bastante bien. Tenemos países como Georgia que tienen lo mismo problema, bastante bajo, pero en el registro de propiedad tiene un puntaje. Creo que, si no me equivoco, hace 3 años Georgia tenía un puntaje casi de 10, más de países como Finlandia, es decir. Pero claro que la componente del registro de propiedad sola no puede ayudar al crecimiento económico. Pero por lo menos Guatemala tiene un puntaje bueno y
yo como sugerencia empezaría desde punteso positivo a reformar la justicia y de consecuencia el Estado de Derecho, control y corrupción, y también la estabilidad política. Juega un papel muy importante. Y después, como decía Sari, de consecuencia, si se reforma la primera y la segunda, claro que también la propiedad intelectual, para atraer inversiones extranjeras, tiene que mejorar la propiedad de la defensa de la propiedad intelectual, o como la violación del copyright. La copyright protection en Guatemala es 2.2. Solo para dar un benchmark, un número, Chile 4.5. El tope, estamos hablando de más de 8 puntos, algo. Así que en este año hemos visto, por ejemplo, que Estados Unidos es el único país que con el mejor puntaje en la protección de la propiedad intelectual. Hasta el año pasado era juntos con Finlandia. Pero bueno, esto era para decir, empezamos pensando que el registro de propiedad es bueno en Guatemala, pero primera cosa que la reforma es la reforma de la justicia. Y si me permite, para complementar, porque hemos hablado de qué hacer de arriba hacia abajo, hay algunos elementos que deben subir de la sociedad como conocimiento. Y ahí la educación tiene un papel muy importante que cumplir. Sobre todo nos damos cuenta muchas veces en algunas universidades que son el centro de creación de conocimiento, y justamente en las universidades a veces no se respeta el derecho de autor. Entonces es un absoluto contrasentido. Debe ser justamente los espacios educativos donde se concientice al ciudadano de la importancia del respeto de los derechos de propiedad y, en términos generales, del respeto a la ley, de la separación de poderes, del equilibrio, de la justicia, etc. Justamente en muchas ocasiones escuchamos decir, bueno, pero es que la pobreza hace que lamentablemente se violenten los derechos de propiedad. Es justamente al contrario. Si queremos atacar la pobreza, tenemos que generar empleos bien pagados, digamos, dinámicas económicas que permitan sacar a la gente de la pobreza, no caer en el circuito de la mediocridad, donde en realidad lo que estamos es poniendo un techo muy bajo al desarrollo individual. Al contrario, hay que ponerlo completamente elevado, porque definitivamente lo que necesitamos son oportunidades para que el ciudadano desarrolle sus capacidades. Entonces, dentro de esas oportunidades sociales están las libertades, y no hay mayor libertad que sentirte libre, como decimos, de la bota de alguien que quiera hacer uso de lo que es tuyo y haga, digamos, y con eso te someta. Sari, Lorenzo, yo tengo una pregunta. Mencionabas tú, Sari, que hay una correlación entre los países de más altos ingresos y, por otro lado, su ubicación en el índice o su punteo dentro del índice internacional de derechos de propiedad. En esa correlación, ¿qué viene primero? ¿Viene primero un buen sistema de protección de derechos de propiedad para que entonces los países estén ubicados entre esos países punteros en ingresos per cápita, o por el contrario, primero son los ingresos y después el sistema de protección de derechos de propiedad? Bueno, mira, como tú bien sabes, las correlaciones no indican causalidad. E inclusive si yo te sacara un Granger para buscarte una causalidad, sería estadística, que en el fondo estaríamos buscando es precedencia. A lo que voy es que lo que nosotros tenemos que impulsar en las sociedades son circuitos, ecosistemas virtuosos. Y no es un asunto de qué viene primero o qué viene después, porque en realidad los derechos de propiedad fomentan bienestar. Piensa tú qué sentido productivo le genera a una persona que, por ejemplo, tiene una pequeña casita y puede ir a un banco a pedir un préstamo porque le pertenece, y gracias a ese préstamo puede crecer. Pero si lamentablemente tiene esa casita, pero no tiene el derecho de propiedad, pues quizás si quiere crecer, tiene que ir a un agiotista. Y entonces el costo de salir de la dificultad económica en la que está es mucho más elevada. Entonces, justamente cuando nosotros estamos impulsando los derechos de propiedad, lo que estamos es generando una institucionalidad que baje los costos de oportunidad del ciudadano. Y eso es lo que hace
que tú puedas mejorar y subir tus ingresos. Obviamente que cuando ya tú entras en el circuito, más derechos, más crecimiento, más derechos, más crecimiento, pues como vas subiendo no te pregunta qué viene, no te preocupa qué viene primero, qué viene después. Tenemos que tener claro que esto no es un asunto mecánico, sino es de confluencia. Porque no basta con tener derechos de propiedad si no tienes libertad de expresión, tremenda creatividad vas a tener ahí. Entonces, es un conjunto de libertades los que nosotros tenemos que promover. Necesitamos economías libres, necesitamos sistemas judiciales y políticos democráticos y justos, necesitamos sociedades abiertas, plurales, diversas. Son muchas las cosas los que necesitamos, pero no cabe duda que los derechos de propiedad son lo que llamamos una de esas piezas fundamentales. En esa línea tenemos una pregunta, y es, y en línea con la respuesta que nos dabas. ¿Qué pasa con el sistema financiero y las hipotecas cuando hay una calificación baja en cuanto a la protección de los derechos de propiedad en un país? ¿Cómo afecta esto al sistema financiero? Bueno, internamente lo que ocurre es lo siguiente. Quienes en una sociedad normalmente logran mayor acceso al sistema financiero son aquellos que tienen registros de propiedad, porque tú puedes demostrar a partir de un activo capacidad de pago. Obviamente que se han ido desarrollando sistemas de microcrédito que valoran otros elementos a la hora de dar esas posibilidades, esa facilitación del financiamiento tan indispensable para el crecimiento económico. Sin embargo, y hoy en día además tenemos muchas más variables y ha quedado más que demostrado que esa gente tiene unas tasas de moratoria sumamente bajas. Pero no es que esa gente no tenga propiedad, claro que la tiene, lo que lamentablemente no ha logrado documentarla. Entonces, por un lado hay que favorecer la documentación de propiedad, y segundo, hay que entender que son activos muchas cosas que no siempre están documentados. Entonces, eso en cuanto a la facilidad financiera, sobre todo en un mundo donde ahora tenemos tantos nuevos mecanismos digitales, inclusive para favorecer la inversión. Gracias, Sari. Tenemos dos últimas preguntas. Aquí, ¿dónde hay que empezar en el sistema de justicia? Y la segunda es, ¿qué casos o países de América Latina se puede considerar como hito o que valga la pena replicar para proteger la propiedad? No sé Bueno, muy brevemente, después dejo espacio a Sari, que tiene la parte técnica. La justicia seguramente tiene que fortalecer tribunales que, no sé si dice así en español, tribunales que pueden proteger tribunales enfocados sobre la propiedad intelectual. Lo que pasó en China, que sigue siendo un país comunista, pero desde cuando China firmó el acuerdo del TRIPS, implementó una reforma interna y hay muchos tribunales que están protegiendo la propiedad intelectual en China. ¿Esto por qué? No porque se volvieron capitalistas en el sentido de libre mercado, mas simplemente porque entendieron muy bien que si se quieren desarrollar y atraer inversiones, uno, y dos, mantener los investigadores en el país, tiene que dar fortalecer este aspecto de la justicia. Seguramente, digo Chile, porque el país es en la región con un entorno político e historia, un idioma parecido, pero seguramente hay que mirar a Estados Unidos, a países como Finlandia, o en Asia, por ejemplo, a países como Japón y Singapur. Pero para contestar, seguramente el respeto de los acuerdos, con lo cual ya Guatemala pertenece, y fortalecer los tribunales en defensa de la propiedad intelectual, que esto permita la inversión extranjera. Mira, para complementar, simplemente yo señalaría que en todos los países y en diferentes momentos hay experiencias exitosas. Lo triste es cuando a veces copiamos las fracasadas. Así que lo interesante está en darnos cuenta
cuáles de todas las estrategias han sido exitosas y sostenibles en el tiempo y aprender de ellas. No significa copiarlas, significa adaptarlas porque cada país tiene sus características muy particulares. Hay algunos que son países grandes federados, otros son pequeños. La diversidad cultural es otro elemento a considerar. Entonces, cada país tiene sus características y no es un asunto de dar una receta, pero sí aprender digamos, con mirada crítica aquellas estrategias de distintos países que no solamente han sido exitosas en el corto plazo, sino que además generan una dinámica que se mantiene en el tiempo. Gracias, Sari. Lorenzo, Sari, fue de verdad un honor poder tenerlos el día de hoy en el Observatorio de Derechos de Propiedad. Nos quedamos con varias conclusiones. Como dijo Lorenzo, ¿qué sería el mundo sin derechos de propiedad? De verdad, los derechos de propiedad, pues, como también dijo Lorenzo, tienen un impacto en la vida y la sociedad de las personas. Pues me quedó esta frase de Hayek que también mencionaban que los derechos de propiedad se unan la libertad para todos. Es importante pues impulsar no solo el ámbito legal y político estable, sino una protección también física e intelectual. Y esto, pues como mencionaba Sari, tiene que ser en confluencia, ¿verdad? En condiciones iguales. Y lo cual pues es necesario para crear condiciones de inversión, de empleo y todo lo necesario para un desarrollo social y atraer inversión pues al país. Es indudable que los resultados del índice pues son una llamada de atención para los guatemaltecos y más aún para las entidades llamadas a garantizar el derecho de propiedad y también pues buscar esos mecanismos idóneos que permitan proteger el derecho de la propiedad que es catalogado como un derecho humano. Y pues como país también debemos apostarle a ser los líderes en este índice. Pues tal como dice el economista Hernando de Soto, la propiedad es más que un título, es una fuente de valor. Así que con esto terminamos la conferencia. Muchas gracias por su tiempo y pues no olviden seguirnos en redes. Estamos como OPropiedad GT, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Así que muchas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.